Bienvenidos y bienvenidas. Soy la profesora Aylor Cata y este es el primer capítulo de nuestro podcast. Quiero partir agradeciendo a la comunidad que me sigue porque este libro lo elegimos en conjunto y creo que no podría haber sido otro. Pedagogía del oprimido de Paulo Freire. Es un texto que leí, que volví a leer, nuevamente, que subrayé y que cada vez me interpela de una forma distinta. Fue escrito a finales de los años 60, pero sigue resonando con nuestra realidad actual. Hoy vivimos tiempos en que el miedo se difunde como un paisaje cotidiano. Nos dicen a diario que hay que tener miedo, que no confiemos en las otras personas, que nos encerremos en nuestras casas. Y frente a eso, leer a Paulo Freire es recuperar la esperanza. Es volver a sentir que no estamos condenados a la docilidad ni aceptar lo que nos dicen que es natural. Leerlo hoy, en Chile y en América Latina, es un acto político. Freire dice, no hay diálogo sin un profundo amor al mundo y a los seres humanos. No es posible la pronunciación del mundo, que es un acto de creación y recreación, si no existe amor que lo infunda. El amor es fundamento del diálogo, por tanto también es diálogo. De ahí que esencialmente es una tarea de sujetos y que no puede verificarse en la relación de dominación. El amor siempre es un acto de valentía, nunca de temor. El amor es compromiso con las personas. Donde quiera que exista un ser humano oprimido, el acto de amor radica en comprometerse con su causa, la causa de su liberación. Este compromiso por su carácter amoroso es, entonces, dialógico. Y quiero detenerme en eso, porque cuando hablamos de este amor, no es ese amor hippie de caricaturas y memes, ni de abrazar a la policía, ni de tirar flores. Es todo lo contrario. Nos recuerda que toda revolución es un acto de amor. Queremos cambiar el mundo porque amamos a nuestros compañeros y compañeras. Queremos mejores condiciones de vida porque nos amamos entre nosotros y nosotras. El amor es valentía, no ingenuidad. El amor es compromiso con la causa de la liberación, desde la persona que está a nuestro lado, de nuestra familia, de nuestras hermanas, de nuestras sobrinas, de nuestra mamá. Eso es amor y no hay que negarlo. Y aquí aparece entonces la pedagogía del oprimido, que no es para el oprimido, sino que se construye con, sí, y desde el oprimido. ¿Cuál es una de las grandes tensiones que vivimos en nuestras salas de clase? ¿Educamos para la adaptación o educamos para la libertad? ¿En cuál de las dos estará el acto amoroso? Aunque los programas, el currículo cambie, aunque aparezcan nuevos planes o pruebas, lo cierto es que seguimos dentro de un sistema que nos reduce a números, que ve a las y los estudiantes como futuros trabajadores a los que hay que adaptar al mercado, que convierte al docente en un técnico ejecutor. ¿Pero qué pasa cuando nos reconocemos en comunidad? Cuando entendemos que no estamos solas ni solas, ahí la liberación empieza a tener sentido. Como dice Freire, la liberación, la humanización es un parto doloroso, pero es posible. Paulo Freire escribió este libro en un contexto latinoamericano cargado de esperanzas y de rebeldía, pero también de mucha reacción. Los años 60 fueron años de revoluciones, de protagonismo popular, de estudiantes, campesinos, pobladores, trabajadores que empezaban a hacerse visibles como sujetos políticos e históricos. Pero también fueron años de miedo para las élites, miedo a perder sus privilegios, y así se organizaron golpes, conspiraciones, pactos entre élites locales y extranjeras para frenar esas transformaciones. Freire venía de Brasil, trabajaba con los campesinos, fue perseguido y posteriormente llegó a Chile. Aquí también se vivía un proceso intenso, la reforma agraria, la articulación de las izquierdas que posteriormente desembocaría en la unidad popular. Por eso hay que decirlo fuerte. La pedagogía crítica no la sacamos de afuera, no la trajimos de afuera. Se sistematizó en América Latina y fue vista como peligrosa, porque la concientización es peligrosa. Lo fue en dictaduras como la de Pinochet y lo sigue siendo hoy en democracias neoliberales. Porque cuando un pueblo descubre que el orden no es natural ni eterno, cuando se da cuenta de que puede cambiarlo, gana un poder enorme. Y ese poder, las élites no quieren que lo tengamos. La contradicción entre opresores y oprimidos es central en Freire. Y aquí quiero detenerme, porque hay varias cosas que siguen resonando con nuestra realidad. Primero, el miedo a la libertad. Muchas veces el sueño del oprimido es convertirse en opresor. Y eso ocurre porque llevamos dentro la sombra de ese opresor. Se nos ha convencido de que esa es la única forma de liberación. Pero esa libertad es falsa. Está definida bajo los parámetros de la élite. La opresión nos deshumaniza. Nos limita nuestra capacidad de ser. Nos convierte en recipientes vacíos que deben llenarse con lo que el opresor espera. Y eso genera fatalismo.
esto siempre ha sido así, nada va a cambiar. Si naciste pobre, morirás pobre. Todo esto es voluntad de Dios, es el destino. El pobre es pobre porque quiere. Ese fatalismo educa los afectos, nos enseña a desconfiar, a no ser optimistas, a pensar que no hay salida. A eso se suma la autodesvalorización. Cuando escuchamos toda la vida que somos ignorantes, terminamos creyéndolo. Pero ¿quién define lo que es la ignorancia? La élite. Y si nos ajustamos a sus criterios, claro que vamos a parecer ignorantes. Pero nuestros saberes también valen, nuestros saberes también cuentan. Por eso Freire insiste en confiar en el pueblo, en creer en la gente, no mirar con condescendencia, no despreciar su capacidad, porque la liberación no es un regalo, es un parto doloroso, nacer como un nuevo ser humano, ni opresor ni oprimido, sino alguien que se libera en comunión con otros y otras. Y aquí quiero repetir algo. Los opresores siempre intentan convencernos de que la violencia la iniciamos nosotros. Nos llaman bárbaros, flojos, violentos, delincuentes. Estallido delictual podría ser. Pero la verdadera violencia es la injusticia, la explotación, la desigualdad. Eso sí es violencia. Y resistir no nace del odio, sino de un gesto de amor, de creer que podemos cambiar nuestra condición. Freire también nos habla de la educación bancaria, y creo que todavía es la base de nuestro sistema. La educación bancaria funciona así. El profesor sabe, los estudiantes no saben. El profesor piensa, los estudiantes son objetos pensados por otro. El profesor habla, los y las estudiantes escuchan dócilmente. El profesor disciplina, los estudiantes son disciplinados. Los contenidos los elige el profesor y los estudiantes se adaptan. Se trata de llenar vasijas vacías. ¿El resultado? Una cultura del silencio. El buen estudiante es el que repite lo que le dijeron, de la manera exacta. La creatividad se castiga. Por tanto, la educación bancaria domestica, inhibe la imaginación, termina con la posibilidad de que podemos transformar las cosas. Y ojo, también despoja a las y los profesores. Nos reduce a técnicos que ejecutan programas diseñados por otros, muchas veces por expertos que nunca han puesto un pie en la sala de clase. En cambio, la educación liberadora es problematizadora. Rompe con la lógica del depósito. Reconoce a profesores y estudiantes como sujetos. Ambos aprenden, ambos enseñan. La educación se convierte en investigación crítica de la realidad que se hace en conjunto. La primera educación sirve a la dominación. La segunda, la educación problematizadora, sirve a la liberación. Freire dice, no hay palabra verdadera sin acción y reflexión. Praxis. Si despreciamos la teoría, quedamos en activismo vacío. Si despreciamos la acción, quedamos en discurso sin transformación. Praxis es pensar críticamente lo que hacemos y actuar para transformar lo que pensamos. Esto se concreta en la codificación y decodificación. Codificar es tomar una situación concreta de la vida. Decodificar es dialogar sobre ella, analizarla críticamente, descubrir sus relaciones de opresión y pensar cómo transformarla. De ahí surgen los temas generadores, que abren nuevas preguntas y aprendizajes. Y aquí es clave. No se trata de monólogos vacíos, de repetir conceptos bonitos como democracia o igualdad, sin dejar que el pueblo los pronuncie. El pueblo debe participar en esa construcción. La educación problematizadora no debería solo diagnosticar los problemas, también debe avanzar hacia buscar posibilidades de transformación. Para Paulo Freire, el diálogo verdadero es el corazón de la educación liberadora. No es un diálogo ingenuo ni superficial. Es encuentro de sujetos para pronunciar el mundo y transformarlo. Y no hay diálogo sin amor, sin esperanza y sin fe en el pueblo. Pero frente a esa propuesta, Freire describe lo que llama la educación o la acción antidialógica, que es la forma en que los opresores sostienen su poder. Y acá quiero detenerme con calma porque son 4 dimensiones que siguen totalmente vigentes. La primera es la conquista, que no es solo militar o económica, también es cultural y simbólica. Conquista es cuando se nos arrebata la palabra, cuando nos reducen a espectadores vacíos y pasivos. Conquista es hacer que los oprimidos vivamos la realidad diseñada por los opresores, como si fuera la única posible. Esa conquista se apoya en los mitos de siempre, que el orden liberal respeta los derechos, que debemos agradecer lo que tenemos, que la historia fue construida por grandes héroes y no por el pueblo, y que si tú no surges es porque no le has puesto suficiente fuerza de voluntad. La conquista busca que aceptemos como natural un mundo que está profundamente marcado por la injusticia. Luego tenemos la división, que es una de las armas más eficaces del poder. Los opresores saben que unidos podemos cambiar las cosas, por eso nos fragmentan.
en sindicatos debilitados, en organizaciones sociales enfrentadas, en peleas pequeñas que nos hacen olvidar que pertenecemos a la misma clase. Y esto ocurre a diario, incluso en lo más cotidiano. Mientras tanto, las élites sí logran unirse cuando su clase está en riesgo. Ahí no importa si tienen diferencias, siempre logran alinearse en torno a la defensa de sus privilegios. Como tercer ámbito tenemos la manipulación, que aparece en la promesa de la movilidad social individual. Si tú quieres, puedes. El éxito depende solo de ti. Se nos dice que la educación es una elección individual, que cada familia elige el mejor colegio para sus hijos. Así, el sistema desigual desaparece de la conversación. Si fracasas, es porque no te esforzaste lo suficiente. La manipulación también se da a través del asistencialismo. Ayudas que anestesian, que alivian momentáneamente, pero que no transforman la estructura de la injusticia. Y la cuarta es la invasión cultural. Quizás uno de los mecanismos más profundos. La invasión cultural es cuando se nos impone una visión del mundo ajena, haciéndonos creer que es superior a la nuestra. Se nos convence de que somos inferiores, que debemos aspirar a parecernos a la élite. Esto pasa en los hogares, en las escuelas, en las universidades. La creatividad se frena, nuestra capacidad de imaginar un mundo distinto se anula. Terminamos copiando, importando modelos, porque no nos creemos merecedores de construir algo propio. La invasión cultural es exitosa cuando el pueblo deja de confiar en su propia cultura, en sus propios saberes y empieza a verlos como atrasados o incultos. ¿Cuál es la alternativa? Frente a todo esto, Freire propone la acción dialógica. Y aquí hay 3 claves. Colaboración. Los procesos de transformación solo se sostienen si son entre sujetos, nunca entre sujeto y objeto. El diálogo verdadero es encuentro de iguales, aunque tengan roles distintos. No es ingenuidad, no es condescendencia, es problematización común de la realidad. Unión y organización. Freire no idealiza el desorden. La transformación necesita organización, disciplina, objetivos claros. Se requiere autoridad, sí, pero no autoritarismo. La autoridad que organiza, que habilita, que construye colectivamente es distinta de la autoridad que oprime. Y síntesis cultural. No se trata de invadir al pueblo con un proyecto hecho desde afuera, ni tampoco de aceptar sin crítica lo que ya existe. La síntesis cultural es crear algo nuevo en conjunto, partir de la experiencia popular, reconocerla y a la vez problematizarla para transformarla. No es adaptación ni imposición, es construcción común. Las demandas estudiantiles y docentes en Chile dialogan completamente con Freire, porque no podemos hablar de pedagogía liberadora si los propios profesores estamos oprimidos por nuestras condiciones laborales, por este sistema tan injusto. El mayor vacío de la política educativa es que se diseña sin nosotros. Se hace entre expertos y políticos que rara vez conocen la sala de clases. Y eso anula la voz de las comunidades. Al mismo tiempo vemos un retroceso conservador también en la juventud. Y ahí la propuesta de Freire también cobra sentido. Necesitamos diálogo, desnaturalización, problematización. No somos solo números ni piezas de un mercado, somos personas, somos comunidad. Y frente a una cultura neoliberal que nos impulsa a competir, a ser individualistas, la respuesta es construir comunidad. Encontrarnos entre colegas, sostenernos, reconocernos. No somos mártires, pero tampoco estamos solos. La transformación no viene de discursos grandilocuentes, sino de lo cotidiano, de abrir preguntas, de problematizar lo que parece normal, de escuchar a nuestros estudiantes. Y quiero cerrar con 2 frases de Freire. Una que encontré en el pie de página, porque sí es importante leer los pies de página. ¿Qué lleva a los revolucionarios a unirse a los oprimidos si no es la condición deshumanizada en que estos se encuentran? No es debido al deterioro que ha sufrido la palabra amor en el mundo capitalista que la revolución dejará de ser amorosa. Y otra que aparece casi al final. Si nada queda de estas páginas, Paulo Freire siendo muy humilde porque este texto cambió el mundo, que al menos permanezca nuestra confianza en el pueblo, nuestra fe en las personas y en la creación de un mundo en el que sea menos difícil amar. La educación es política, no existe la neutralidad. La neutralidad es un mito que sirve al poder. Leer Pedagogía del Oprimido hoy sigue siendo un acto político. Es político cuando nos dicen que no confiamos, que tengamos miedo, que nos encerremos. Responder con comunidad, con confianza, con amor y con esperanza es profundamente político. Y aquí lo personal. Yo he mandado textos de Freire a la gente que quiero mucho. Para mí eso es un gesto de amor. Pero aprendí que no cualquiera está preparado para recibirlo. Así que si este episodio les deja algo, piensen en esa persona con la que sí quieren compartirlo. Porque ese gesto también es profundamente político y amoroso. Espero que esta reflexión no se quede aquí. Escríbanme por Instagram, compártalo con sus colegas, llévenlo a sus aulas. Seguiremos leyendo otros textos críticos y ustedes serán parte de la elección. Porque la educación no es un acto solitario, sino en comunión. Y porque, como decía Freire, seguimos teniendo derecho a soñar con un mundo en el que sea menos difícil poder amar.